Ahí está. Bien. Bueno, estamos entonces en producción, en largo plazo. ¿Pasa? ¿Que no pasa? Ahí está. Bien. El primer ejercicio de la producción con dos factores variables supone una empresa perteneciente a la industria alimenticia local, fraccionadora de jugo de frutas, que emplea dos factores, capital y trabajo. Y la tabla muestra los distintos niveles de producción en miles de litros de jugo, siendo cada nivel, dice, el máximo técnicamente eficiente que puede obtener esta empresa con distintas combinaciones de factores por periodo de tiempo. Fíjense que acá en el enunciado hay dos o tres cuestiones importantes, ¿no? Siendo cada nivel el máximo técnicamente eficiente, que es lo que medimos en estas curvas, tanto en la isocuanta como cuando veíamos producto en el corto plazo, ¿no? Estamos midiendo el máximo técnicamente eficiente que puede obtener esta empresa con distintas combinaciones de factores. Si hablamos distintas combinaciones de factores, acá estamos viendo el largo plazo. Bien. Por periodo de tiempo. Y esto también es importante, por periodo de tiempo. Siempre estamos analizando la producción anual, mensual, diaria. Siempre tiene que estar relacionada a un periodo de tiempo. El primer inciso nos pide leer cada fila de izquierda a derecha e indique qué sucede con la producción a medida que para una dotación fija de capital, por ejemplo, máquinas de envasados, vamos a considerar que este capital es 1, 2, 3, 4 o 5 máquinas de envasado, se incorporan sucesivas unidades de trabajo. Entonces, por ejemplo, la firma agrega turnos para la utilización de las máquinas. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 6, cantidad de L, que este 1 puede ser, por ahí puede estar medida de a 10 personas, o por ahí puede estar medidas de, o sea, no necesariamente es una persona, sino tal vez cuando yo agrego, nosotros lo vemos como una función donde tenemos una posibilidad para cada puntito, pero a veces cuando se analiza en la realidad, digamos, no es como una función continua, sino más bien son valores discretos. ¿Bien? Bueno. Vamos a tratar de leer acá una fila y veamos. Lo que estamos diciendo acá, leyéndola de izquierda a derecha, es que para una unidad de capital, con una unidad de trabajo, se producen 20 unidades de producto. Si pasamos a 2 unidades de trabajo, 40, a 3, 55, a 4, 65 y a 6, 75, ¿no? Estamos viendo esta línea, cómo va creciendo la producción a medida que se agrega factor trabajo a esta unidad de capital. La misma observación podemos utilizar para cualquier fila, ¿no? Entonces, dejando, yo no sé si esto lo puedo llevar a algún otro lado, que siempre lo podemos meter acá. Bien. Dejando fijo el factor capital, a medida que aumenta L, aumenta la cantidad de producto total. Si estamos dejando fijo, por ejemplo, el capital, ¿no? Acá analizamos en todo el cuadro distintas combinaciones de capital y trabajo. Pero si dejamos fijo el capital,
¿en qué gráfico podría poner yo estos valores? ¿No? ¿En qué gráfico podría tomar una unidad de capital, distintas unidades de trabajo y poner estas cantidades de producto? De los que vieron hasta antes de este tema, ¿no? Antes de ver los gráficos de isocuanta. ¿Qué les parece? En una función de producción normal. En una función de producción, lo que le llamas normal es lo que le llamaríamos corto plazo, en realidad, ¿no? En una función de producto total de corto plazo, y en la de producto total, porque estos son valores totales, ¿bien? Ahora vamos a leer cada columna de arriba hacia abajo. ¿Y qué va a pasar con la producción? Dejando fija la cantidad de trabajo, ¿no? Y aumentando, en este caso, por ejemplo, la cantidad de máquinas envasadoras. Por ejemplo, veamos para una unidad de trabajo, agregando distintas máquinas, cómo va creciendo la producción, también de 20, 40, 55, 65 y 75. Y nuevamente, ¿qué gráfico podríamos hacer anterior? ¿Les parece que sí? ¿Les parece que no? Profe, no se entendió lo que preguntaste, se trabó. En este caso podemos también hacer un gráfico de producto total a corto plazo, como en la anterior situación. ¿Sí, no? Sí, porque tenés fijo, o sea, también hay un solo factor que estaría variando, que en este caso es el capital. Bien, ¿y qué pondrían en los ejes entonces de ese supuesto gráfico? Trabajo en el eje Y y capital en el eje X. Trabajo en el eje Y y capital en el eje X, pero ahí sería a largo plazo, porque estamos variando dos factores. No sería el gráfico de producto de corto plazo. Sería producción en el eje Y y capital en el eje X. Producción en el eje Y, producto total, bien, y capital en el eje X, bien. Claro, ¿por qué? Porque no necesitamos usar ningún eje para algo que mantenemos fijo. O sea, nosotros en un gráfico siempre vamos a relacionar dos variables. Para relacionar esas dos variables, ¿qué ocurre? O sea, tienen que ser dos valores que puedan variar precisamente. Si tengo un valor fijo, no voy a utilizar, digamos, eso en el gráfico. Entonces, voy a tener que poner capital en el eje X y el producto, la función va a ser de producto total. Y llegará a todas las etapas ese gráfico si yo pongo los valores que están acá. O sea, si yo pongo estos valores que están acá remarcados, ese gráfico de producto total, ¿tendrá las tres etapas? Te faltaría la última etapa. Faltaría la última etapa, ¿por qué? Porque es siempre creciente, o sea, tasa decreciente, pero va creciendo la productividad. Correcto. Acá no tenemos valores analizados donde baje la producción. Por supuesto que si seguimos incorporando capital, en algún momento va a pasar, pero no está dentro de este rango analizado. O sea, es claro que los rendimientos marginales son decrecientes porque aquí tengo 20, 15, 10, 5. A medida que voy agregando una unidad de capital, puedo
verlo acá en forma directa porque este cambio en el capital se va produciendo de a uno, si no tendría que hacer algún tipo de cálculo, pero como va creciendo de a uno, puedo analizarlo porque va a ser dividido 1, entonces 20, el crecimiento es en el producto total, 15, 10 y 5. Entonces, ahí vemos la ley de los rendimientos marginales decrecientes, pero no llegamos a analizar, en este caso, la tercera etapa, no están los valores, ¿no? Bien, entonces, dejando como factor fijo, a medida que se incrementa acá, aumenta la producción total. Lea e interprete la diagonal principal de la tabla. Bueno, ¿cuál va a ser la diagonal principal de esta tabla? Va a ser esta, ¿no? Ahí está. Una unidad de trabajo y una unidad de capital, 20 unidades de producción, 2 y 2, 60, 90, 110, 120. Entonces, lo que podemos ver es que en la medida que se incrementan ambos factores productivos, aumenta la cantidad de producto de producción total. ¿Y qué nos estará marcando esto? De todo lo que han visto hasta ahora. ¿Nos estará marcando algo, sí o no? Profe, ¿puede ser el sendero de expansión? A ver, ¿qué piensan? Tomás te está diciendo por chat, están los rendimientos de escala. Bien, ¿y qué piensan del sendero de expansión? Y rendimiento de escala tiraron por un lado y sendero de expansión por el otro. ¿A cuál de los dos conceptos? ¿A los dos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué necesitaría para un sendero de expansión, por ejemplo? El aumento de los costos. ¿Y estoy analizando costos acá? No. ¿Tengo algún precio de los factores? No. Por lo tanto, sendero de expansión no podría ser en este caso porque me falta agregar esa parte de costos. Si la parte de, por ejemplo acá, duplicamos de 1 a 2 los factores de la producción, ambos factores de la producción, y vemos que la producción pasó de 20 a 60, o sea, se triplicó. ¿Bien? Cuando pasamos de 2 a 3, ¿qué vemos? Que estamos incrementando la cantidad de factores en un 50% y la producción se incrementó de 60 a 90, que si hacen el cálculo es un 50%. O sea, en el primer caso tenemos rendimientos crecientes, aquí tenemos constantes. Si pasamos de 3 a 4, por ejemplo, en ambos lados, de 3 a 4, estamos creciendo un 33%, y esta producción está creciendo aproximadamente un 20-22% por ahí. O sea, tenemos decrecientes a escala. ¿Y qué va a pasar con estos rendimientos a escala? ¿Lo podríamos analizar aquí de 110 a 120? ¿También? Como lo vengo analizando en los casos anteriores. No, porque no aumentan en la misma proporción. No aumentan en la misma proporción. Perfecto. Aquí aumenta un 50% la cantidad de factor trabajo de 4 a 6, y aquí aumenta un 25% la cantidad de capital de 4 a 5. Bien. Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes para los niveles de producción de 75 y de 90.
y luego grafique las respectivas isocuantas. Con la isocuanta, ¿qué queríamos ver? Bueno, distintas combinaciones de capital y trabajo, para lo cual el nivel de producción era el mismo. Y nuevamente, para reforzar, las isocuantas reflejan una cuestión objetiva de producción, digamos. No es una cuestión de gustos, es una cuestión técnica, una relación de que con esa cantidad de factores se probó, lo dijo el ingeniero, nos llegó el dato de alguna manera, de la parte técnica, que se puede producir eficientemente esta cantidad que hemos relevado, que tenemos en esta tabla, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos, vemos que 75 unidades lo podemos producir tanto con 1 unidad de capital y 6 de trabajo, 2 de capital y 3 de trabajo, 3 de capital y 2 de trabajo, o 5 de capital y 1 de trabajo, ¿no? También vamos a buscar todos los 90 que tengamos acá. Marcamos también estos 3 casos donde podemos producir 90 unidades. Y ahora podemos, con estos valores, podemos hacer esta tablita o no, pero es mucho más conveniente ya poder separar esta cuestión de esta tabla. No es necesaria sí o sí, se puede graficar igual, puedo sacar de aquí, pero si me lo ordeno en una tablita, por ahí es un poco mejor, y acá tiene ordenado distintos puntos, que ahora me doy cuenta que no se los pusimos acá. No le pusimos estos puntitos A, B, C y D en el gráfico. Pero veamos, este punto A, una unidad una unidad de trabajo y 5 de capital. Tenemos acá trabajo 1, capital 5. Este sería el punto A. El punto B, 2 unidades de trabajo y 3 de capital. Fíjense, 2 unidades de trabajo, 3 de capital, y tenemos el punto B, C y D. Y a su vez tendríamos este punto E, F y G, ¿no? Graficadas las isocuantas. Si esta empresa opera actualmente con 3 máquinas envasadoras, resalte en la tabla la fila correspondiente y observe los niveles de producción que se obtienen a medida que se incrementa el trabajo. Para esto, complete la siguiente tabla y grafique el producto marginal del trabajo cuando K es igual a 3. Y cómo resultan los rendimientos del factor variable. Bueno, primero, veamos, estamos concentrados aquí para 3 unidades de capital en forma fija, ¿no? Fijamos el capital en 3 y tenemos las distintas combinaciones de mano de obra y lo que nos pide, o del factor trabajo, y lo que nos pide precisamente es calcular esta productividad marginal. Si ustedes lo hacen para capital 3 y los distintas cantidades del factor trabajo, volcamos los distintos niveles de producción, 55, 75, 90, 100 y 105. ¿Cómo calculamos ese producto marginal del trabajo? Bueno, ¿cuánto, ¿no?, incrementó la cantidad producida ante una variación unitaria en la cantidad del factor? Entonces, aquí vemos que de 55 a 75 varió en 20. Dividido 1, que es lo que varió el trabajo, me da 20. Cuidado acá, porque siempre tiene que estar dividido este cambio en el factor trabajo. Acá, como es de 1 en 1, podría salir directamente. Pero podría saltar de 1 a 3, o como acá vemos en este caso, en el final, que
de 105, de 100 a 105 varió incrementando 2 unidades del factor trabajo. Entonces tengo que dividirlo por ese 2, para que me exprese ¿qué? En forma unitaria. Entonces yo digo que ante un cambio unitario en el factor trabajo, la cantidad producida va a aumentar 2,5. Está claro, este número tiene una interpretación. ¿Bien? Graficado, tenemos aquí que lo estamos graficando, como lo estamos midiendo en el arco, no estamos midiendo en una función, sino estamos midiendo en un cambio de 1 unidad de trabajo a 2 unidades de trabajo, lo ponemos en el medio, en 1,5 ponemos ese 20. En 2,5 ponemos ese 15, en 3,5 ponemos este 10, y en 5, porque acá cambiamos de 4 a 6, entonces lo ponemos en 5, este 2,5. Yo les sugiero que vayan tratando de graficar en papel, claro, ustedes lo tienen, el Power, tienen grabada la clase, háganlo en papel sin nada y luego van y verifican. Porque una cosa es verlo y otra cosa es empezar a dibujar, equivocarse, y les ayuda mucho en la comprensión. Y siempre cuando lleguen a un resultado, a un número, traten de detenerse 30 segundos y pensar qué representa ese número. Cada unidad adicional de trabajador, en este caso, genera niveles de producción cada vez menores. ¿Y por qué se podía justificar esto? ¿Cuál era la justificación de que cada unidad adicional de trabajador, cuando la cantidad del otro factor es constante, ¿no?, genera niveles de producción cada vez menores? O sea, adiciona niveles de producción cada vez menores. Si tuvieran que justificar rápidamente, ¿con qué lo justificarían? Con la ley de rendimiento decrecientes. Con la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Bien. Ahí hay varios que también contestan por chat lo mismo, Gus. Bien, buenísimo. Yo me quedo con los de audio porque ahora estoy viendo la pantalla mía y no veo el chat. Pero para que veamos que, bueno, que te van siguiendo y que hay varias personas que llegaron al mismo resultado. Que llegaron a la misma idea. Buenísimo. Exacto. Ahora mantenga fijo, dice, el nivel de trabajadores en 2 y analice de la misma manera las cantidades de producción y la productividad marginal del trabajo, del capital, perdón. Lo que vemos acá también, y nos permitimos acá, es pensar que nosotros en general cuando vimos de corto plazo, y es una costumbre que está en todos los libros porque es lo más común, digamos, lo que hacemos es, en corto plazo decimos, fijamos el capital y aumentamos las unidades de trabajo que aparentemente sería, digamos, el factor más fácil de variar. Generalmente es así, pero puede no ser así. O sea, si estamos hablando tal vez, por ejemplo, que la cantidad del factor trabajo es una mano de obra muy especializada, no sé, ingenieros en sistemas que desarrollan determinado tipo de software muy específico, para lo cual probablemente sea más fácil aumentar el capital que, o sea, ir cambiando la dotación de capital que ir cambiando la dotación de mano de obra, y ahí podríamos tomar ese factor trabajo como fijo tal vez. O sea, siempre entiendan que acá lo que tratamos de representar es lo que ocurre en la realidad y no al revés. O sea, no es que la realidad se va a adaptar a lo que nosotros hacemos, sino nosotros lo que hacemos es estudiar esa realidad
y generar las herramientas en base a lo que pasa para poder pronosticar. Pero siempre hay que tener la cabeza abierta a eso, a que pueden cambiar otras cosas. Bien. En este caso, si fijamos la cantidad de trabajo en 2 unidades y analizamos la productividad marginal del capital, ¿qué nos va a pasar? También va a operar la misma ley, ¿sí? Pero aplicada a este factor. Y entonces aquí pueden hacer los cálculos de la misma manera, ¿no? 20, 15, 15. Vemos también los rendimientos marginales del capital cuando pusimos como fijo el factor trabajo, también son decrecientes. Y aquí tienen la función del producto marginal, que es la función que ustedes vieron en corto plazo, claramente, que acá al fijar uno de los factores, estamos haciendo corto plazo, digamos. Si la firma pudiera modificar la dotación de ambos factores, como seguir produciendo Q igual 75 partiendo de una dotación inicial, como 5 unidades de capital y una de trabajo, pasando a otra como 3,2 o 2,3 o 1,6, obtenga la tasa marginal de sustitución técnica entre estos pares de combinaciones de factores. ¿La tasa marginal de sustitución técnica es creciente o decreciente a medida que se sustituye capital por trabajo? ¿Cómo resultan las productividades marginales de cada factor ante la sustitución? Bueno, primero esta cuestión. ¿La tasa marginal de sustitución técnica qué es? Acá tienen la definición o lo que representa. La cantidad de un factor variable que debe resignarse para incrementar en una unidad adicional el otro factor variable. Acá estamos cambiando, como en el largo plazo, ambos factores. Entonces estamos viendo esta tasa marginal de sustitución técnica, que para ustedes es muy parecida a la tasa marginal de sustitución, o sea, en forma de cálculo, y esto ya está hablado, y tal vez no está de más volver a marcarlo para que vaya quedando, porque bueno, las cosas en general todos las vamos aprendiendo por repetición, que si bien la forma de cálculo es similar a lo que vieron en teoría de la demanda, en teoría de la oferta es una cuestión técnica, es una cuestión, no es una cuestión subjetiva. Representa la cantidad, bueno, para mantener el mismo nivel de producción. Entonces, ¿cómo van a calcular esta tasa marginal de sustitución técnica? ¿Cómo se les ocurre que podrían calcularla? Y si me va a dar positivo o negativa esta tasa marginal de sustitución técnica. A ver qué ocurre. ¿Se calcularía con la variación de trabajo sobre la de capital? ¿O la de capital sobre trabajo? No sé cuál va arriba o abajo. Bien, variaciones. En principio, ¿no? Variaciones de ambos relacionando estas variaciones de capital y trabajo, ¿no? Incremento de capital sobre incremento de trabajo, normalmente, porque ponemos el trabajo en el eje de las abscisas y el capital en el eje de las ordenadas. Entonces, lo que estamos analizando, si analizamos incremento de K sobre incremento de L, es cuánto tengo que disminuir de capital para incrementar una unidad adicional de trabajo, manteniendo constante el nivel de producción.
Antes decíamos nivel de satisfacción, ahora decimos nivel de producción. ¿Bien? Pero yo podría hacer al revés también. Sí, podría calcularlo al revés y cambio la interpretación. ¿Cuántas unidades debo resignar de trabajo? O sea, ¿cuántas unidades debo resignar de trabajo para incrementar una unidad adicional de capital manteniendo constante el nivel de producción? O sea, si cambio la interpretación, podría tranquilamente cambiar, dar vuelta a la forma. Normalmente es así, es bueno que se acostumbren así, porque uno cuando recién está estudiando está esquematizando, y por ahí este ida y vuelta no lo ayuda hasta que no tiene claro los conceptos. Pero lo que les digo es que no se puede analizar de una manera o de otra. Bueno, en este caso, ¿no? Tenemos que resignar 2 de capital para incrementar una unidad adicional de trabajo y mantener constante la producción. Fíjense que aquí me da 1 y aquí me da 0,33. ¿No? Entonces podemos ver que esta tasa marginal de sustitución técnica es ¿creciente o decreciente? Decreciente, te contestan. Bien, decreciente, ¿no? Tenemos el trabajo que va subiendo en el eje X y la tasa marginal de sustitución va decreciendo. Voy a tener que resignar cada vez mayores unidades de capital para mantener la producción constante. Perdón. Dije mayores. Menores decreciendo. Lo cual significa que a medida que se incrementa el factor trabajo en una unidad adicional, el factor capital se sustituye por este en cada vez menores cantidades. Esto es así porque en la medida en que disminuye la dotación de capital, su productividad marginal es cada vez mayor. Por el contrario, a medida que se incrementa la cantidad de trabajo, la productividad marginal de este es cada vez menor. ¿Bien? Yo voy incrementando la cantidad de trabajo y la productividad de este trabajo es cada vez menor. Bien. Abstrayéndonos del caso particular de la firma analizada, si los factores productivos empleados en un proceso productivo son perfectamente sustituibles, ¿qué forma tendrán las isocuantas? ¿Cómo sería esa tasa marginal de sustitución? Sustitución técnica, ¿no? ¿Y qué ejemplos de actividades económicas con esta relación entre factores se le ocurriría? ¿Qué les parece? ¿Cómo serán si son perfectamente sustituibles? Una línea recta. Una línea recta. En esto uno puede relacionar, ¿no?, las formas con teoría de la demanda. Y en este caso, como decíamos, si los bienes eran perfectamente sustituibles, o en este caso, los factores productivos nos da una línea recta. Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica, ¿cómo será ahora? ¿Positiva, negativa? A ti dicen que sería constante. Constante, sí. Lo de positiva, negativa es algo que tiré así para ver si salía algo. No, siempre es la negativa, por eso tomamos el valor absoluto, ¿no? Claramente. Lo que es constante. Y hay otra pregunta que por ahí, hay otra respuesta que por ahí es interesante. Hay alguien que dice que es igual a 1. Ah, ¿qué les parece? ¿Sí o no? No necesariamente. Creo que en esa recta en particular me parece que es de 2, lo que estoy viendo. Así que no tendría por qué siempre ser constante en 1, podría ser constante en cualquier valor.
Y en esta recta en particular es interesante eso, ¿no? Podría ser con cualquier relación, ¿no? Lo que es la relación es constante. No necesariamente 1 a 1. ¿Por qué? 1 a 1 es si para incrementar, o sea, mantengo la misma producción, si incremento, por ejemplo, la cantidad de factor trabajo en 2 y necesito resignar 2 de capital. O incremento en 1 y necesito resignar 1 de capital. En ese caso sería igual a 1, pero tal vez podría ser de 2 a 1, digamos. O sea, para una unidad adicional de trabajo tengo que resignar 2 de capital para mantener la producción constante. Siempre agreguen esa frase al final, manteniendo el nivel de producción, ¿no? Y podría ser de 2 a 1, de 3 a 1, de medio a 1. Y en este gráfico, ¿dónde ven acá que sea de 1 a 1? ¿O por qué dijeron en este gráfico es de 1 a 1? Si hay alguien que tiene una vista muy buena. ¿Pero dónde tienen acá graficadas cantidades? ¿Dónde están las escalas? En realidad no me doy cuenta por números, me doy cuenta por cuadraditos, porque vos estás resignando 2 cuadraditos de K para obtener un cuadradito más de L. Fíjate, mirá, si lo mirás en cuadraditos, acá 2, 1, 2, 1, 2, 1, pero por acá al final, sí, están todos 2, 1, está bien. Sí. Pero yo lo que digo es, ¿qué pasa si en este eje yo acá le pongo 5, 10, 15, 20 y acá pongo 1, 2, 3, 4? O sea, estoy agregando un supuesto ahí en lo que ustedes están viendo, que la escala del eje X es la misma escala que del eje Y. Cuidado con esas cosas, no en esta materia, sino en cualquier materia o en cualquier gráfico que vean. No porque vean una recta que parece que tuviera pendiente -1, o en este caso pareciera una pendiente -1, pero vemos que la relación es 2 a 1, porque los cuadraditos están estirados, ¿no? No son cuadraditos, son rectángulos. Pero además, podría darse el caso que las escalas no estén, digamos, estén a escala ambos ejes, pero no estén en la misma escala. O sea, que una escala esté de 10 en 10 y otra esté de 1 en 1. Tal vez. Siempre cuando se mira un gráfico hay que ver eso. Si yo no veo números que me indiquen que por alguna razón las escalas son iguales, no podría sacar conclusiones tan apresuradas. Bien. Ejemplos, ¿no? Bueno, acá se da un ejemplo de una cabina de peaje que podría funcionar automáticamente o estar a cargo de una persona. Bueno, las cabinas de peaje, ¿no? Tengo una cabina, una persona, o tengo una cabina, por ejemplo, 3 personas, porque todavía hacen 3 turnos, y 2 cabinas serán 6 personas. Si bien siempre los ejemplos, cuando son tan estrictos de una cosa, hay que pensarlos con alguna amplitud, porque en general es muy difícil que algo se comporte de esta manera, pero bueno, buscamos un ejemplo que prácticamente se desarrolle de esa manera. Si por el contrario resulta imposible sustituir los factores productivos empleados en un determinado proceso productivo, ¿qué forma tienen las isocuantas? ¿Cómo es la tasa marginal de sustitución técnica? ¿Y qué ejemplos de actividades económicas con esta relación entre factores se les ocurre? Si es imposible sustituir los factores productivos, ¿qué forma tendrán? Como en L, como de 90 grados. Perfecto. Como en L. Por más que agregue factor trabajo, si no agrego una relación de trabajo y capital, o sea, si no agrego capital, esto se suele ver a veces cuando uno ve los arreglos de calle, ¿no?
y de repente ve que por ahí hay 4 y hay una sola máquina y hay uno solo, está bien, después los otros tienen otra función después, ¿no? Pero en ese momento uno ve que si hay 4 personas, hay una sola tal vez que está, que creo que es el ejemplo de acá, similar, ¿no? Dice que puede ser la reconstrucción de veredas de hormigón con martillos neumáticos donde se requiere de un operario para cada martillo. Entonces, si yo tengo un solo martillo neumático, por más que agregue 3, 4, 5 personas, lo van a tener que usar un rato cada uno. O sea, la cantidad de factor trabajo hubiera sido la misma si la midieran en horas. Bien, ¿y qué diferencia conceptual entre tasa marginal de sustitución técnica y tasa marginal de sustitución? Ya lo hablamos, ¿no? Tasa marginal de sustitución técnica, un factor que representa cantidad de un factor que el empresario puede prescindir si aumenta la cantidad del otro factor en una unidad, para mantener constante el nivel de producción. O sea, son posibilidades técnicas. En cambio, la tasa marginal de sustitución es subjetivo, digamos, porque son preferencias de un consumidor por otro. Entonces, bueno, no puede ver acá, por ejemplo, los cambios entre más mano de obra o más capital, máquinas más computarizadas, digamos, más robotizadas. Computarizadas hoy son prácticamente todas, pero en niveles de producción importante se usa ya una tecnología también, pero acá también podemos ver lo que sería robotizada. En cambio, cuando estamos hablando de tasa marginal de sustitución, es una cuestión de preferencias. Bien. Sí. Acá terminamos con el ejercicio 1. Y... a ver. Bien. Juan, ¿ibas a hacer el 3? ¿Querés que te vaya pasando las diapos? Dale, sí. Perfecto. Dale. Perfecto. Juan les va a explicar el ejercicio 3 de restricción presupuestaria y sendero de expansión. Bueno, recién vimos las isocuantas, ¿no? Que eran las distintas combinaciones de capital y trabajo que permitían producir una determinada cantidad de producto. Ahora, ¿cómo la firma o la empresa va a definir en cuál de estos puntos va a trabajar? Bueno, para eso falta la segunda parte de la película, que es la isocosto, ¿no? La empresa va a producir en el punto, ¿no?, que represente para ellos el menor costo. Entonces, lo primero que vamos a ver en este ejercicio es la curva de isocosto. Para eso el ejercicio nos da el presupuesto de la firma, que es de 16 pesos, y cuánto le cuesta cada una de las unidades de capital y trabajo. 1 peso le cuesta cada unidad de capital y 2 pesos cada unidad de trabajo. Entonces, teniendo presente que la isocosto, ¿no?, representa las distintas combinaciones de capital y trabajo que se pueden conseguir o comprar con un determinado presupuesto, ¿no?, la forma más fácil que me parece a mí de tener la ecuación de la recta de isocosto, más que memorizársela, es partiendo de que, Gus, ¿pasás un segundo? Sí. ¿Otra vez? Vamos. Acá. Es partiendo de que el costo va a ser igual a la cantidad de capital por el precio de cada unidad más el trabajo por el precio del trabajo, ¿no? Si nos acordamos esta ecuación, que es más sencilla, podemos llegar a la ecuación de la isocosto despejando la cantidad de capital, ¿sí? Bueno, haciendo todo el planteo, lo que nos va a quedar es que la cantidad de capital va a ser igual al capital máximo, ¿no?, el costo, ¿no?, o el presupuesto dividido el precio de cada unidad de capital es el capital máximo, menos la relación de precios por L. Entonces, ahora que tenemos esta expresión, lo único que tenemos que hacer es reemplazar con los datos que nos dio el enunciado, y nos va a dar que capital va a ser igual a 16 menos 2 por L.
¿sí? Ese 16, como dijimos antes, representa cantidad máxima de capital, y el menos 2 es la relación de precios. ¿Qué es la relación de precios? O la tasa marginal de sustitución del mercado, que es la segunda parte de la pregunta, es cuántas unidades de capital tiene que dejar de comprar la firma para incrementar en una unidad el trabajo manteniendo el presupuesto o el costo constante, ¿no? Es decir, si yo estaba gastando ya 16 pesos y quiero contratar a un trabajador más, voy a gastar 18. Si quiero mantener constante el presupuesto, voy a tener que dejar de pagar 2 unidades de capital, ¿sí? 18 menos 2 por 1, 16. Ese sería el significado de la pendiente. Bien, entonces, utilizando el mapa de isocuantas que daba el ejercicio, lo que nos pide es determinar el óptimo de la firma y explicitar las condiciones. Bueno, para esto lo primero que tenemos que hacer es marcar la curva de isocosto, ¿no? Como sabemos que es una línea recta, lo que podemos hacer es encontrar 2 puntos y unirlos. Los puntos más fáciles para encontrar son el máximo de capital y el máximo de trabajo. El máximo de capital, de hecho, ya nos lo daba la ecuación de isocostos, era 16, y la de trabajo la podemos calcular como costo o presupuesto dividido el precio del factor trabajo, que nos va a dar 8. Con esos 2 puntos los podemos unir y vamos a llegar a que el óptimo va a ser donde la isocosto se haga tangente a la isocuanta en este punto A, que sería con una cantidad de capital de 8 y una cantidad de trabajo de 4. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del equilibrio? Bueno, las condiciones de equilibrio son 2. La primera es que la tasa marginal de sustitución técnica sea igual a la tasa marginal de sustitución del mercado. ¿Cómo se ve esto en el gráfico? Se ve en la tangencia entre la isocosto y la isocuanta, ¿no? Y la segunda condición es que gasta todo su presupuesto, y esto se ve en el hecho de que el punto A está en la isocosto, ¿sí? Seguramente en la isocuanta azul va a haber un punto en el cual la tasa marginal de sustitución técnica sea igual a la del mercado, ¿sí? Pero ¿qué pasa en ese punto? No se gasta todo el presupuesto, está por abajo de la isocosto. Y en los de arriba va a pasar que debería gastar más, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, pasamos al siguiente inciso que nos dice, si el presupuesto aumenta a 20 pesos el siguiente periodo y posteriormente a 24. Deriva el sendero de expansión, defínalo e indique el valor de la tasa marginal de sustitución técnica a lo largo del mismo. Bueno, ahora lo que nos cambian es el presupuesto, el costo, ¿no? Como la relación de precios se mantuvo constante, nosotros vamos a ver que la isocosto se va a mover de forma paralela hacia afuera. De vuelta, la mejor forma de graficar las nuevas isocostos es calculando la cantidad de capital máximo y de trabajo máximo, como hicimos antes. Costo dividido su respectivo precio, ¿no? Entonces, para un presupuesto de 20, la cantidad de capital máximo es 20 y la cantidad de trabajo máximo es 10. Y para el presupuesto de 24, la cantidad de capital máximo es 24 y de trabajo máximo es 12, ¿no? Ahora que trazamos estas dos rectas, podemos encontrar los nuevos óptimos en los puntos B y C, ¿no? El punto B, como podemos ver, se llega a una isocuanta más alta, es decir, está aumentando la producción. ¿Qué tanto está aumentando? No sabemos, porque las isocuantas no nos lo van indicando, pero es mayor porque está más afuera. Entonces, el punto B, que si vemos en el gráfico, se obtiene para una cantidad de capital de 9 y una cantidad de trabajo de 5,5, y el punto C, que se obtiene para una cantidad de capital de 7,5 y una cantidad de trabajo de 9. Espera, ¿vas un segundo para atrás vos? Creo que está al revés. A ver. El capital es 9 y el trabajo es 7,5, sí. Esto está... Capital 9, el B, tenemos capital 9, en ese trabajo 5,5. En el C tenemos capital 9 y trabajo 7,5. Está bien, está al revés. Esto está al revés. Al revés. ¿Me querés que lo modifiquemos ya? Y no les queda así mal. Después no nos olvidamos.
Porque después, por ahí, 7,5. Bueno. Bien. Presentación. Perfecto. Profe, ¿puede ser que también los máximos de L, uno sea 10 y el otro sea 12, que ahí dice 1 y 1? Sí, puede ser también. De hecho, yo cuando lo hice lo vi en el gráfico. Lo vi ahí. El 20 máximo de él es 2. 10 y el otro es 2. Sí. Totalmente. No, a ver si el anterior estaba bien. Te habías tomado una cervecita. Y yo cuando lo vi estaba dormido, claramente. Eso de pantalla. Ya. Estamos todos Bien. igual, no se preocupen. Obvio. Menos mal que de mañana nos damos cuenta. El piloto Y automático. cuando lo vas diciendo, te vas. Ese es 10 y el otro es 2. Bien. Y supuestamente lo chequeamos, porque yo lo mando para chequear, pero como estamos todos así ya en esa etapa de... Abollados. Claro, En la etapa 3. Hablemos con propiedad, estamos en la etapa 3. Estamos en la... Exactamente, porque en realidad seguimos siendo el mismo recurso tratando de incrementar las horas de trabajo. Bien. Bueno, perfecto. Vamos aquí, vamos... Genial. Creo Para que graficar el sendero de expansión, lo que tenemos que hacer es unir estos óptimos, el punto A, el punto B y el punto C, con el origen, ¿no? Y ahí vamos dibujando el sendero de expansión. Como podemos ver, este sendero de expansión, la verdad que nos puede decir algo. ¿Por qué? Porque vemos que se va aplanando, ¿sí? De B a C está utilizando la misma cantidad de capital, pero está aumentando simplemente el trabajo, ¿no? Esa sería una particularidad del sendero de expansión que nos dio. Entonces, ¿qué era el sendero de expansión? El sendero de expansión lo que nos va indicando es cómo van variando la cantidad de capital y trabajo empleados al ir aumentando el presupuesto o el costo de la empresa, manteniendo constantes los precios. Esto de mantener constantes los precios es importante porque nos lleva a la segunda parte de la pregunta. Indica el valor de la tasa marginal de sustitución técnica a lo largo del mismo, ¿no? Como los precios relativos son constantes en todas las isocostos, ¿sí? Y todos los puntos A, B y C son condiciones equilibrios, es decir, se cumple la condición que vimos antes de que la tasa marginal de sustitución técnica es igual a la tasa marginal de sustitución del mercado. Entonces, la tasa marginal de sustitución técnica en cada uno de los puntos va a ser constante y va a ser igual a la pendiente, ¿sí? Es decir, todos esos puntos cumplen la condición de ser óptimos a un determinado presupuesto. Entonces, en todos esos puntos, la tasa marginal de sustitución técnica va a ser igual a la tasa marginal de sustitución del mercado, que va a ser igual a 2 porque los precios son constantes. Lo que estamos variando acá es el presupuesto, no la relación de precios. Si nadie tiene ninguna pregunta, o Gustavo no quiere agregar nada, Carlos seguiría con el 6. Bueno, es interesante acá en este ejercicio para ver también que, o sea, este sendero de expansión podría ir por algún lado donde no se mueve o en algún sector no se mueve uno de los factores, como se da en este caso. Para que vean que él básicamente no es una... ¿Qué eso? Ya que estamos, hagamos preguntas de parcial. ¿Qué podría explicar esa situación? Profe, puede ser que se llegue a determinado valor de K, en donde, o sea, del capital,
en donde no es rentable aumentarlo y simplemente hay que aumentar el factor trabajo? Podría ser, podría ser ahí. ¿El sendero de expansión de qué depende? Del óptimo del productor. A ver, indica los óptimos, pero en realidad, ¿qué es lo que te determina la forma de ese sendero de expansión? ¿De qué depende? O sea, digamos, ¿qué es lo que puede cambiar del entorno, que tenga que ver con las condiciones de producción, que tenga que ver justamente con el sendero de expansión? ¿Puede ser el precio de los factores? Bien, fíjate que ese sendero de expansión está determinado a lo largo de líneas paralelas cuya pendiente es claramente los precios relativos de capital y trabajo, ¿sí? Entonces, la empresa aquí crece, pero en ese tramo constante, como dice Gus, la idea es que a esos precios incorporar más maquinaria en realidad no valdría la pena. Entonces, dadas las posibilidades que se genera en esta función de producción, de sustituir capital por trabajo, decide emplear más trabajo, ¿sí? Que obviamente también podría realizarse mayor producción sobre la isocuanta amarilla con otra cantidad de maquinarias y menos trabajo, pero a esos precios, fíjense dónde se representa la tangencia, ¿ok? Eso tiene que ver con otro concepto que uno diría, a ver, ¿qué tan flexible es el proceso productivo, el cambio en el precio de los factores de la producción? ¿Sí? ¿Se entiende? Es una combinación de la forma de la isocuanta, que lo permite o no lo permite, y de los precios que existen en la economía, ¿ok? Claro, o sea, le seguiría siendo accesible comprar más maquinaria, pero le es menos rentable que al mismo nivel de maquinaria aumentar los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Y llevamos este análisis un poquitito más generalizado, para que vean a veces que de una herramienta micro, por ahí se puede llegar a analizar algo macro. ¿Ustedes qué creen ahora, por ejemplo, sin tomar valores y nada? Que estamos en un momento donde, en términos relativos, digamos, ¿el capital es más caro o la mano de obra es más cara? O sea, estamos más proclive a industrias o procesos de producción más capital intensivo o más mano de obra intensivo, o sea, con más proporción de capital por trabajador o con más cantidad de trabajadores por capital, en relación a los costos, ¿no? En relación a esta isocosto. A ver qué ocurre. Al final es más factor capital que trabajo, porque si vamos a costos, considerando el contexto inflacionario y el bajo salario nominal, no se gasta realmente mucho en salario. Entonces, me parece bien la conclusión. Al principio creo que te escuché, o sea, la justificación, pero me parece que te escuché el concepto al revés al principio. Vas bien, estamos ahí en ese análisis. ¿Qué pensás que si la mano de obra está tan barata en términos relativos y el capital en general que tiene mucho componente de qué tipo, local o importado? Importado. Muchas maquinarias, importado, o sea, mucho componente atado al tipo de cambio.
porque en general los productos de capital en Argentina hay producción de maquinarias y todo, pero incluso las producciones de maquinaria locales muchas veces dependen de muchos componentes importados. En cambio la mano de obra, no, totalmente local. Entonces si estamos con un tipo de cambio alto, muy devaluados en general, lo que ocurre es que en términos relativos el capital es más costoso que la mano de obra. Y si el capital es más costoso, mucho más costoso, empieza a ser difícil, digamos, esa sustitución o sea, se empieza a sustituir capital por trabajo. Si se rompe una máquina y si podemos sustituir con las máquinas que quedan, poniendo un turno más, por ahí, bueno, sobreexplotamos ese capital en función de que la mano de obra es más barata que por ahí reponer un bien de capital, ¿no? Entonces, es la vinculación con la macro, tipo que en realidad también está sujeto a políticas estatales y política cambiaria. Sí, no, totalmente. Pero digo, desde una herramienta micro como esta, o sea, también podemos llegar a ver cómo pueden cambiar, o sea, uno podría prever cómo pueden cambiar estas rectas de isocosto al interior de las empresas, ¿no? O sea, estas rectas de isocosto, ¿cómo se harían, digamos? ¿Cómo serían, digamos, con una pendiente mayor o con una pendiente menor, si tenemos el trabajo acá y el capital acá? Esto que estamos hablando, digamos, lo graficaríamos como una pendiente mayor de este tipo o como una pendiente menor, así más plana. Más plana porque el capital sería más caro. Correcto. O sea, el capital máximo que podría comprar con el mismo presupuesto sería menor y la cantidad de mano de obra que podría contratar sería mayor, ¿no? Y eso podríamos proyectar que podría pasar en términos generales, porque es una condición que viene macro, o sea que eso va a pasar en cuanto a la micro hacia todas las empresas. A todas las empresas les debe haber cambiado la pendiente de los costos. Otra cosa también interesante es que en realidad todas las políticas macrosectoriales impactan sobre las decisiones de las firmas. Esto es, si hay posibilidad de créditos para inversión, si hay algún tipo de subsidio, esto modifica los precios al interior de alguna actividad y de alguna forma también guía las decisiones de producción, ¿no? Se supone que bien pensado, el rol de las políticas debería ser justamente de alguna manera estimular la dirección que el país quiere, ¿sí? O sea, si hay una idea de desarrollo o objetivos hacia el futuro, ¿no? Más allá de esta situación actual. Sí, totalmente. Y fíjense eso, de este gráfico, ¿en qué puede actuar la política económica? O sea, puede actuar sobre la isocuanta o sobre la isocosto. O sea, dando créditos más blandos también está afectando el costo del capital, ¿no? O sea, puede compensar esta situación, de decir, bueno, el capital se encareció, las firmas van a representar un isocosto, van a tener les va a cambiar esa relación de precios relativos entre capital y trabajo, por lo tanto va a cambiar esta pendiente, o sea, puedo tratar de ir un poco para el otro lado, compensar un poco esa situación con créditos, que es una forma de bajar el costo del capital. Ahora, una decisión gubernamental afecta isocosto e isocuanta, afecta isocosto solo, afecta isocuanta sola. ¿Qué sería? ¿Qué puede afectar? Estamos haciendo ejercicio de exámenes, ¿eh? Ya todas las cosas que se pueden preguntar, ¿no? Con un gráfico. Pero que es interesante también de preguntarnos un poquitito. Las dos, en realidad. ¿Eh? Para mí las dos.
para vos las dos. Bien. A ver, ¿alguien avala o piensa otra cosa? Para mí sería por ahí la de isocostos nada más, porque como que te modifican los costos y vos te vas moviendo a isocuantas superiores, pero Claro. es como que salís de la misma función para la isocuanta. Piensen en esto, la isocuanta es una relación técnica. O sea, no es una relación de costo. Es como, llevado a la teoría de la demanda, esto es una cuestión técnica objetiva. La teoría de la demanda era subjetiva, digamos, pero era una cuestión de cada, y acá es de cada tipo de producción, es una relación técnica. Con lo cual eso lo cambia únicamente la tecnología, digamos. Sí, pero... Ahí en el mismo sentido de Fede Bachmann, en el chat, está, en realidad, lo que sí hay políticas gubernamentales de largo plazo, ¿sí? Que sí pueden afectar la función de producción. Porque, a ver, si hay una política, está, como dice Fede, de innovación. O en realidad hay fondos destinados a investigación y desarrollo. Eso cambia las condiciones de producción y la verdad que no es neutral. Es cierto que a corto plazo las políticas actúan de forma más directa vía precios, ¿sí? Pero la verdad es que los buenos gobiernos debieran también pensar en la mejora en las condiciones de producción. Sí, totalmente. O sea, pero hablado de proyectos de muy largo plazo, digamos, o sea, un proyecto constante de desarrollo e innovación tecnológica, por supuesto, o sea, en forma indirecta, nosotros estamos diciendo, bueno, esta es una relación técnica, de eso cuando, una relación técnica. Ahora, obviamente que sí, hay más promoción hacia que se investigue, se desarrolle y todo, estas relaciones técnicas con el tiempo son influenciadas por esas políticas. Pero digamos que en lo rápido, esta es una cuestión técnica y esta es una cuestión de costo, digamos, donde se actúa rápido. En la otra cuestión es la que siempre está la discusión, ¿no? Bueno, hay que... Coyuntura versus esta estrategia. Claro. Bien. Bárbaro. Perdón, antes que me olvide, quiero pasar un avisito parroquial que me dice acá... ¿Cuál sigue Carla con el otro ejercicio, ¿no? Ah, bueno, un avisito parroquial que me dice la JTP, Sandri, ¿sí? En realidad, el tema es que estamos tratando de ordenar el campus para tomar los exámenes parciales. La pregunta del millón es, ¿hay alguien en este curso que no está inscrito en el campus, más allá del CIU Guaraní? Porque hay mensajes que le mandó Sandra a todo el mundo para que indique, si por ejemplo están condicionales en el campus, pero no en el CIU, deberían decirnos para que quedaran claras todas las personas a los efectos de administrar el examen. Y si hubiera alumno que al revés, está anotado para la materia, pero todavía no entró al campus, se tiene que registrar, ¿ok? Ese es el aviso. Bien. Miren por favor los mensajes privados que tengan en el campus, ¿sí? Porque a veces uno se olvida de esos mensajes privados y puede ser que Sandra se haya comunicado por ahí con ustedes. Bien. Carla, ¿querés arrancar con el 6? Dale. Bueno, en el ejercicio 6, isocuantas y restricción presupuestaria, bueno, el enunciado nos dice que la ecuación K igual a 240 sobre L más 26 corresponde a un nivel de producción de 35 unidades. Si la cantidad máxima de capital que la empresa puede contratar es de 40 y los precios de los factores son el precio del trabajo es igual a 2 y el precio del capital es igual a 10, indique si es posible alcanzar el nivel de producción antes indicado gastando menos de 400 pesos. Entonces, bueno, primero, ¿qué datos nos da? Nos da la isocuanta para producir 35 unidades, nos dice que la cantidad máxima de capital
que puede contratar la empresa es de 40 unidades, nos da los precios de los factores y nos dice que tenemos que evaluar si puede producir ese nivel de producción gastando menos de 400. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos la isocuanta y podemos calcular la recta isocosto, porque tenemos los datos para reemplazar en la función de isocosto, que como recordaron del ejercicio que dio Juan, es igual a K, que es K igual al gasto sobre el precio del capital, menos los precios relativos por la cantidad de trabajo. Y bueno, entonces si reemplazamos por cada uno de estos valores, vamos a obtener la recta isocosto. Entonces, así a primera vista, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué pasaría, digamos? Nosotros tenemos que analizar si gastando 400 o menos, podemos producir 35 unidades. Entonces, lo que tendríamos que ver es si con 400 o menos, dónde se va a ubicar, digamos, la isocuanta, ¿no? ¿Qué podría pasar? Que si nosotros nos imaginamos el gráfico, vamos a tener la recta isocosto. Sí, ahí está. Y podrían pasar tres cosas: que sea tangente, que se crucen dos puntos, o que no la toque, digamos. O sea, que estuviera por encima y a la derecha. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Podemos igualar, como tenemos la isocuanta y la isocosto, las igualamos, ven que las dos están expresadas en función de K en función de L, digamos. Entonces las podemos igualar y cuando realizamos todos los cálculos vemos que llegamos a una función cuadrática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la fórmula resolvente, que si no la recuerdan está ahí expresada, y a lo que vamos a llegar cuando realizamos todos los cálculos es que vamos a tener dos valores de trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que la isocuanta cruza la isocosto en dos puntos. Que, bueno, ahí están en el gráfico, tenemos para L igual a 30 y para L igual a 40. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué quiere decir? Que para producir 35 unidades es posible hacerlo gastando 400 o menos, pero ¿qué pasa? Con 400 no estamos ubicados en un punto de equilibrio. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque no es tangente, sino que se cruza en dos puntos. O sea, lo que vamos a ver es que podríamos estar gastando menos y poder producir 35 unidades. ¿Vamos bien? O bien, también podríamos estar gastando los 400 y producir más, ¿no? Lo que les está diciendo Carlos. Exactamente. ¿Puedo producir 35? Sí, pero puedo producirlo con menos. Y claro, si, lo que vemos y si es tengo que este presupuesto de 400, podría producir más también. Lo que vemos es que producir 35 es, digamos, accesible. Sin embargo, podríamos o gastar menos y ser más eficientes, o producir más y ser más eficientes. Bueno, y ahora el segundo inciso nos pregunta entonces cuál es el nivel de ingreso para el cual es posible producir esa cantidad de 35 unidades y ser económicamente eficiente, que como ya vimos, sabemos que va a ser menor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros sabemos que la relación de precios no va a variar, va a ser la misma, porque lo que va a cambiar es el nivel de gasto que la empresa tiene que implementar. Entonces, el nivel óptimo, como ya vimos por las condiciones, se va a dar donde las pendientes, la pendiente de isocuanta y la pendiente de isocosto, son iguales. Por lo tanto, sabemos que
la pendiente de la isocuanta, es la tasa marginal de sustitución técnica, tiene que ser igual a la relación de precios, que es la tasa que nos da el mercado, digamos. Entonces las igualamos y llegamos a que la cantidad para la cual las pendientes se igualan es de cantidad de trabajo de 34,64. Entonces nosotros ahora tenemos ese punto que sabemos que las cantidades, que sabemos que para esas cantidades de trabajo se igualan las pendientes y se llegaría al óptimo. Ahora necesitamos la cantidad de capital que acompañaría esa cantidad de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? La reemplazamos en la isocuanta. En este caso, no la vamos a reemplazar en la isocosto original porque nosotros lo que estamos buscando es justamente una nueva isocosto. Entonces, nosotros lo que buscamos es un nuevo nivel de gasto. Por eso no la reemplazamos en la anterior. La reemplazamos en la isocuanta, que es la que no cambió. Y bueno, ahí obtenemos la cantidad de capital, que es de 32,93. Y ahora sí podemos calcular el nivel de gasto nuevo, que es el que va a ser menor a los 400 pesos. Y como ya sabemos, los precios no cambiaron y tenemos ese nuevo punto, lo podemos reemplazar en la función que sabemos que con la cual podemos obtener el gasto, que es la función de isocosto, expresada con gasto igual a precio de L por L más precio de K por K, y llegamos a ese nuevo nivel de gasto que es de 398,58. Entonces, ahí ya sabemos que ese va a ser el nivel de ingreso en el cual podemos producir 35 unidades siendo económicamente eficientes, y bueno, podemos expresar la nueva función isocosto reemplazando el nivel de gasto y despejando K y dejando K en función de L, digamos. Y bueno, ya lo podemos graficar calculando, como hemos hecho en otras ocasiones, las cantidades máximas de L y de K, y ahí vemos que efectivamente se hace tangente en ese punto en el que es económicamente eficiente. ¿Se ve? Ahí está. Lo que no podemos hacer aquí es calcular cuál sería el nivel de producción. O sea, si nosotros quisiéramos responder la pregunta, bueno, pero con un 400, ¿qué combinación necesito para producir un nivel de producción mayor? No tenemos otra isocuanta para poder saber con 400 cuánto podríamos haber producido. Sí pudo determinar Carla acá con el tema de, bueno, mirá, para producir 35 no gaste 400. Se te corta, Gus. Ah, bueno. Se corta un poquito. Volvelo a repetir. A ver, para producir 35 no gastes 400, gasta 398. Usá un poco menos de mano de obra, o menos de... ¿Qué vas a gastar menos? Bien, lo que... Ahí me sale que es inestable, así que también debe estar medio cortándose. Lo que para saber cuánto podría haber producido con 400, necesitaríamos otra isocuanta que sea tangente a esos 400. ¿Bien? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna preguntilla más? Bueno, la idea es que el viernes vamos a continuar con costos a largo plazo, así que si alguno va más o menos al día, pueden ir chusmeando el video, así, digamos, tienen preguntas o cosas a la par que vamos explicando o